La idea de la clase es describir un poco la epidemiología, el diagnóstico, el tratamiento, complicaciones y vamos a ver algunos casos. Con respecto a la anatomía del calcáneo, conocerla porque es un hueso irregular, tiene una anatomía particular, así un poco como la del astrágalo. En este caso, digamos, sobre todo lo importante es las facetas articulares, saber que tiene una faceta posterolateral, que es la más importante, y las facetas anteromedial o anterior y medial del calcáneo, que se van a articular con el astrágalo, el sustentáculo talio o apófisis menor, que sirve de apoyo al astrágalo. En la parte lateral vamos a tener la tuberosidad mayor, una tuberosidad anterior y dos surcos, que esto es importante en anatomía quirúrgica, porque habitualmente a la hora de abordarlos siempre vamos a tener la referencia de la pared lateral, en la inserción del ligamento peroneo calcáneo y el surco o la tróclea de los tendones peroneos. Con respecto a la epidemiología, habitualmente son fracturas de mediana a alta energía, lo habitual es por caídas de altura, a veces alturas, mínimas alturas, 1 metro, 1,5 metros, o a veces alturas de más de 2 o 3 metros. Es más común en hombres. Hay compromiso articular en el 75-80% de las fracturas. Tenemos fracturas bilaterales, que no es raro, hasta un 10% puede haber, y lesiones expuestas en un 10-15% pueden estar asociadas. ¿Bien? Lo importante es que pueden estar asociadas a otras lesiones que se dan por caída de altura, como las fracturas, ya sea del miembro inferior, fractura de pilón, fractura de platillo tibial, fracturas de cadera o fracturas toracolumbares. La clínica, vamos a tener un paciente con mucho edema, mucha tumefacción, ensanchamiento habitualmente del talón, completa imposibilidad para la carga y equimosis, que suele ser plantar, que con el correr de los días lo habitual es ver una tendencia a el edema, las flictenas serosas o serohemorrágicas. Eso es importante, conocer la evolución de estas lesiones. Con respecto al diagnóstico por imágenes, las radiografías son el método inicial, hacer radiografías de pie, frente, perfil y oblicuo. El axial de calcáneo o el axial de Harris también nos ayuda. Conocer lo que es el ángulo de Wöhler. El ángulo de Wöhler es un ángulo que se mide en el perfil, que es un ángulo de base posterior que se forma entre una línea que va de la tuberosidad posterior del calcáneo a la parte más alta de la faceta subastragalina, de la faceta de la posterolateral, digamos, y con una línea que va de la tuberosidad anterior y cruza esa faceta. Ese ángulo, lo habitual es que sea entre 25 y 40 grados. El aplanamiento de ese ángulo nos va a explicar o se va a dar por un hundimiento de la zona articular. Por eso es importante conocer el ángulo de Wöhler para un poco conocer el desplazamiento, y también nos sirve como control postoperatorio. Hay otra, así como el astrágalo tiene la proyección de canales, en el calcáneo se desarrolló la proyección de Brodin, que es una proyección para visualizar de forma paralela, digamos, la subastragalina, que se hace con el pie en rotación interna y se va jugando con 10, 20, 30, 40 grados hasta que uno encuentra la posición y puede ver la superficie y si hay algún escalón o no subastragalino. Al igual que la otra proyección de canal, esto tenía más uso antes de la tomografía. Ahora el desplazamiento se mide directamente por TAC, pero nos puede ayudar en el quirófano para hacer proyecciones y corroborar la reducción intraoperatoria. Como dijimos acá, el TAC es fundamental, no solo para el diagnóstico y la clasificación, sino para la planificación de la lesión. Nos va a mostrar en sus 3 proyecciones el compromiso de la tuberosidad anterior, por ejemplo en el axial, que acá se ve como descarga hacia adelante, hacia la tuberosidad anterior, el desplazamiento articular en el corte coronal y el hundimiento en el corte sagital. Tenemos una anatomía quirúrgica que se respeta un poco en las fracturas. Habitualmente cuando se fractura el calcáneo suele fracturarse en 3 o 4 fragmentos bastante estables, digamos, bastante recurrentes. Vamos a tener el fragmento de la tuberosidad posterior, el fragmento articular y un fragmento anterior, y a su vez podemos tener un fragmento dividido, digamos, entre lo que es la faceta posterior con la faceta anteromedial, o lo que decimos siempre, el sustentáculo talio. Esto, como decía, se reproduce bastante en las fracturas, teniendo
un hundimiento central con un ensanchamiento tanto de la articulación como del talón en sí. Con respecto a las clasificaciones, básicamente tenemos 3 clasificaciones. La primera clasificación es la de Excel-Lopresti, que es una clasificación previa al ATAC, que solamente se guiaba en las radiografías, y básicamente tenemos en 2 tipos, con hundimiento articular o la fractura en lengua. ¿Bien? La fractura con hundimiento articular es la fractura más habitual que vemos, es cuando la compresión axial genera un hundimiento de todo el segmento articular y un aplanamiento del ángulo de Wöhler, porque asciende tanto la tuberosidad anterior como la tuberosidad anterior como la posterior. Y la fractura en lengua es cuando se da una fractura en este plano, en un plano axial de la tuberosidad anterior, y queda unida parte de la tuberosidad posterior, con la faceta subastragalina, generando una abertura en la zona posterior. Esto se explica por el mecanismo. Las fracturas que, además de la compresión axial, tienen un mecanismo de flexión dorsal del pie, pueden generar una fractura en lengua, y las fracturas que tienen una compresión axial más una flexión plantar del pie van a tienen la tendencia a generar fracturas con hundimiento articular. Con respecto a la clasificación AO, en este caso el hueso es el 82 y se divide en extraarticulares, en lengua parcial y con depresión articular. Las extraarticulares son las fracturas de la tuberosidad posterior, que puede ser una avulsión o puede ser una fractura del cuerpo. Las tipo B, que son en lengua, puede ser una lengua simple o una lengua conminuta. Y las tipo C con depresión articular son las que se clasifican según la cantidad de trazos y la cantidad de fragmentos que van a tener. La C1 habitualmente tiene un trazo, 2 fragmentos, la C2, 2 trazos, 3 fragmentos, y la C3, 3 trazos, 4 fragmentos. Vamos a ver que esto es similar a la clasificación de Sander, que es la clasificación que hoy por hoy más se usa en estas lesiones. La clasificación de Sanders es una clasificación tomográfica. Habitualmente se toma un corte axial que pasa por la zona más ancha de la faceta posterolateral y la va a dividir en 4 tipos. El tipo 1 es sin desplazamiento, cualquier sea el trazo o cualquiera sean los trazos. El tipo 2 es el que tiene un trazo y dos fragmentos, ¿bien? Después hay una subclasificación que divide los trazos más laterales, más laterales, más centrales y más mediales, pero básicamente lo importante de esta clasificación es saber que a medida que más trazos tiene, obviamente más fragmentos va a tener y más complicación y peor pronóstico van a tener estas fracturas. Con respecto al tratamiento, el objetivo del tratamiento de la fractura del calcáneo no es solo restaurar la congruencia articular, que habitualmente uno trata de restaurar, o por lo menos que queden menos de 2 milímetros de escalón o menos de 3 milímetros de ensanchamiento articular, sino restaurar toda la anatomía extraarticular. La altura, tratar de recuperar un ángulo de Wöhler de más de 15, reducir el ancho del calcáneo y relinear el valgo o varo de la tuberosidad posterior, y también reducir la articulación calcáneo-cuboidea. O sea, no hay que centrarse solamente en la clasificación de Sander y ver solamente el trazo articular, sino es importante ver cómo está extraarticular el calcáneo. Bien, porque de nada sirve que uno reduzca perfecto la articulación, pero que nos quede un calcáneo en varo, un calcáneo en valgo o un calcáneo chato. Bien, por lo tanto la planificación tiene que ser personalizada y tiene que permitir el retorno precoz o lo más precoz posible a todas las actividades del paciente, teniendo en cuenta que son fracturas bastante secuelizantes, que eso ya lo vamos a ver. Con respecto al tratamiento conservador, podemos optar en fracturas que no tengan desplazamiento articular mayor a estos parámetros que ya dijimos, y también que no tengan distorsión de la anatomía extraarticular, sobre todo el ensanchamiento, la altura y el varo y el valgo. Y también podemos optar en pacientes que tengan contraindicación por el tratamiento quirúrgico o alto riesgo de mala evolución de partes blandas, pacientes diabéticos, pacientes fumadores, pacientes con baja carga funcional. A veces uno puede optar por dejar un calcáneo
no tan reducido, pero con menos posibilidad de complicación de las partes blandas. Y en este caso el tratamiento se hace un yeso o una valva sin carga de peso por 6 semanas y se hacen controles radiográficos y tomográficos. Con respecto al tratamiento quirúrgico, lo vamos a usar en todas fracturas con desplazamiento articular y en todas fracturas con distorsión extraarticular. Vuelvo a repetir, ensanchamiento, altura y barbalgo. Y las opciones que vamos a tener son las fijaciones percutáneas, la reducción abierta y la fijación interna clásica y las artrodesis. Con respecto a las fijaciones percutáneas, saber que la fractura en lengua es una fractura que es una urgencia. ¿Por qué? Porque esa lengua desplazada es muy probable que en pocas horas genere un decúbito en la zona posterior y genere una exposición no solo de la fractura, sino del tendón de Aquiles. ¿Bien? Por lo tanto, esto hay que entrar al quirófano el día que llegue, a hacer una reducción, que en este caso puede ser una reducción percutánea o mínimamente invasiva, en este caso se fija en un abordaje posterolateral para poder colocar un clamp y poder reducirlo con 3 tornillos, generando compresión en la zona de la fractura. ¿Bien? La maniobra de reducción de la lengua habitualmente se hace con un pin que se coloca en el sentido de la tuberosidad posterior, se genera un movimiento hacia abajo o hacia caudal, tratando de bajar la tuberosidad posterior y elevar la faceta articular. Una vez que uno logra esto, con este mismo pin se pasa a la tuberosidad anterior para generar estabilidad, y una vez que queda reducido, se lo puede fijar, en este caso con tornillos. En el caso de las fracturas que no sean urgentes, o sea que se puedan planificar, lo importante es la evolución de las partes blandas. Es muy importante no apurarse a operar una fractura de calcáneo, porque las complicaciones con la herida son las complicaciones más frecuentes y muchas veces es por culpa de un mal timing quirúrgico. Lo importante es saber esperar y esperar sobre todo el desarrollo de las flictenas, la evolución de las flictenas y el signo de la arruga. Saber que a nivel de abordaje tenemos dos alternativas, que es el abordaje ampliado en L, que está dibujado acá con la letra A, es un abordaje que se lo vamos a describir, o abordajes más modernos como el del seno del tarso, sabiendo que acá tenemos estas dos estructuras a cuidar, el nervio sural y el nervio peroneo superficial. Con respecto al abordaje lateral, es el abordaje más ampliamente usado. En mi residencia todos los calcáneos se operaban con este abordaje. Es un abordaje que tiene muy buena visualización del cuerpo del astrágalo, tiene una visualización buena de la superficie articular. Hay que ser muy respetuoso con el abordaje, hay que hacer las ramas en donde tienen que ir. Es muy importante hacer una rama vertical y una rama horizontal, bien con un ángulo recto, no curvarla, porque ahí en esa curva habitualmente pueden empezar los problemas con la cicatrización. La ubicación de las ramas es entre el peroné y el Aquiles, la rama vertical, y a nivel de la unión habitualmente del cambio de piel dorsoplantar, o apuntado a la base del primero. Lo importante es que uno haga un abordaje en donde haga una disección con un colgajo completo. Acá no hay que hacer piel, celular, subcutáneo, empezar a dividir, porque ahí es donde podemos tener problemas. Hay que hacer un abordaje que es piel-hueso, y bien pegadito al calcáneo empezar a despegar. Nos vamos a encontrar primero con estructuras como el ligamento fíbulo-calcáneo o peroneo-calcáneo, que uno lo termina desinsertando, y con el retináculo de los peroneos, que habitualmente uno los termina desinsertando, y quedando habitualmente los peroneos en el colgajo superior. Bien. Una técnica para no manipular tanto el colgajo es, una vez que uno lo tiene hecho, poner 1 o 2 clavijas en el astrágalo o en el malleolo lateral y generar una separación para que el ayudante no esté tironeando tanto del colgajo. Y luego hay que hacer un cierre bastante prolijo de toda la piel. ¿Bien? ¿Hay complicaciones con la herida? Sí, alrededor del 15%. Pero bueno, a lo que me tocó ver a mí es que si uno hace el abordaje con cuidado y respetando todo esto, las complicaciones son menores. A mí me ha tocado ver pocas complicaciones de este abordaje, y se hacía bastante, pero yo creo que es porque los que lo hacían un respeto bastante importante de la técnica quirúrgica. La reducción habitualmente tiene cierta secuencia.
lo habitual es que uno cuando abra se encuentre con la pared lateral, que habitualmente uno la termina sacando o retrayendo para poder reducir la articulación, y luego uno empieza a armar el rompecabezas teniendo como referencia el fragmento sustentacular. Habitualmente el fragmento sustentacular es el que no se desplaza o el que menos se desplaza por sus inserciones capsulares, por lo tanto es nuestro fragmento guía, y a ese fragmento uno termina armando el rompecabezas. Lo habitual es un pin en la tuberosidad posterior para poder desimpactarla y maniobrar el varovalgo, unificarla a la parte medial de la superficie articular, luego unir el fragmento lateral y por último, colocar, en el caso que haga falta, injerto o directamente la pared lateral, teniendo la reducción armada. Y una vez que está armada, se la puede fijar con tornillos percutáneos o eh, con placas, que tenemos mucho formato de placas, tenemos placas anatómicas, tenemos placas adaptadas, por ejemplo, este es una tercio de tubo que funciona bastante bien en el caso que no tengamos la disponibilidad. Y como ven acá, hay distintos tipos de placas, pero el concepto es tratar de hacer una reducción secuencial en base a la articulación subastragalina y luego hacer la fijación. En el caso que uno haga un abordaje del seno del tarso, vamos a tener una visualización más discreta del cuerpo, sí vamos a tener una buena visualización de la superficie articular. Hoy por hoy se deja para fracturas con poco desplazamiento, por ejemplo Sander 2, algunas Sander 3, o pacientes mayores que uno cree que un abordaje lateral ampliado puede traer complicaciones, por ahí elegimos un abordaje mínimamente invasivo, pero sabemos que podemos renegar más con la reducción. Bien. La ventaja es que al ser un abordaje menos invasivo tenemos menos complicaciones y podemos rehabilitar temprano al paciente, darle movilidad precoz. Con respecto a la reducción, en el caso de que uno use un abordaje del seno del tarso, vamos a hacer una reducción externa a través de clavijas, de shunt, de separadores laminares o de distractores tipo Hintermann, pero básicamente el concepto del mismo, tratar de reducir la superficie articular, luego fijarla y estabilizarla con clavijas, con tornillos o con placas. En el caso de los abordajes del seno del tarso, a veces uno no puede utilizar toda la placa convencional y uno termina complementando placas más chicas con tornillos. Bien. Con respecto a los resultados en sí, va a depender de muchos factores inherentes al paciente, la edad y las comorbilidades en este caso son importantes. A la fractura, la mayoría de las veces, mientras más compromiso articular hay, más riesgo de artrodesis subsecuente van a tener. Por ejemplo, el Sander 3 tiene casi 6 veces más riesgo de artrodesis a futuro que el Sander 2. Y también es importante el resultado que depende del cirujano, porque la curva de aprendizaje es larga y por lo tanto uno debería tener más mano, digamos, en cuanto a la cantidad de calcaños que operamos, que no es una lesión tan frecuente, por lo tanto es difícil hacer la curva de aprendizaje. Con respecto a la artrodesis, yo le nombré que la artrodesis era parte del arsenal de tratamiento. Habitualmente se le empezó a usar más debido a los malos resultados del tratamiento quirúrgico. Podemos hacer una artrodesis primaria, que básicamente es artrodesar el calcáneo que no recibió ningún tipo de tratamiento dentro de las primeras 4 semanas de la fractura. Una artrodesis temprana, que es una artrodesis luego de que uno hizo un tratamiento quirúrgico, pero que falló por X motivo, y dentro de los 3 meses uno termina artrodesándolo. La primaria diferida es cuando uno fija el calcáneo al astrágalo entre el tercer o el sexto mes, pero que ese astrágalo no tuvo ningún tratamiento previo, muchas veces por demora por la parte blanda o porque no se diagnosticó. Y la artrodesis secundaria es la fusión que uno hace luego de que uno operó el calcáneo, hizo toda la evolución y algún problema, ya sea por mala unión o por artrosis, generó, y uno termina artrodesándolo habitualmente luego del año del tratamiento. Hay un trabajo que habla de cuáles son los pacientes que se verían beneficiados de hacer una artrodesis de entrada, bien, o sea, se hace la fijación, se hace la reducción, pero se artrodesa, bien. En este trabajo se vio que, obviamente, la Sander tipo 3 o 4, las fracturas con una luxación trabada, dice ahí, o bloqueada, que no se puede reducir,
cuando uno tiene un Wheeler de 0 o negativo, las fracturas abiertas, o cuando uno ve un daño articular demasiado extenso, ¿bien? O por característica del paciente, pacientes mayores de 65 años, con baja demanda física, donde uno tiene dudas en cómo ese paciente si va a poder cumplir, digamos, un tratamiento de no pisar, de un tratamiento de la rehabilitación, o a veces por las mismas comorbilidades del paciente. A veces uno le explica al paciente la posibilidad de una artrodesia futuro y el paciente te solicita que se la hagas de entrada, que eso también puede ser una alternativa, o en politraumas. No sé por qué no se ve bien esto, pero bueno, era un ejemplo de cómo uno puede hacer toda la reducción con placa, como si uno estuviera operando la fractura, pero luego de eso se saca el cartílago articular y se artrodeza con tornillos canulados, como cualquier artrodesis tibio-calcánea. Con respecto a las complicaciones, vamos a tener complicaciones de partes blandas, sobre todo dehiscencias o infecciones, que eran mucho más habituales con el abordaje lateral extendido, lesiones nerviosas, sobre todo el nervio sural, y complicaciones óseas, ya sea la consolidación viciosa o la artrosis postraumática. En estos casos, la consolidación viciosa habitualmente se da o por una mala reducción en el tratamiento quirúrgico o por pérdida luego de haber logrado la cirugía. La evaluación del paciente es importante, todo lo que es el examen físico, volver a repetir las radiografías, volver a repetir la tomografía. Hay una clasificación vieja, digo vieja porque ahora hay una nueva, en donde Sander clasificaba la secuela de la fractura en tipo 1 cuando no había artrosis y había un ensanchamiento, que en el caso este el tratamiento era solamente resecar la pared lateral. La tipo 2, donde había una artrosis, pero con un calcáneo alineado, que el tratamiento suele ser la fijación in situ. O la tipo 3, donde hay una artrosis, pero con un calcáneo en varo, donde se hacía una artrodesis, pero modelante. Después se vio que hay muchas otras posibilidades de mala alineación, no solamente el varo valgo, sino la traslación del cuerpo, la pérdida de la altura. Entonces, bueno, se desarrolló una clasificación un poco más completa, un poco más compleja también, que es nueva, pero hoy por hoy se usa esta clasificación donde tenemos las primeras tres, es similar a la clasificación de Sanders, en donde la tipo 0 en este caso es cualquier deformidad que no tenga artrosis, que habitualmente se trata con osteotomías. La tipo 1 es cuando hay artrosis pero sin deseje. La tipo 2 es cuando hay artrosis más varo valgo. Lo que se le agrega a la clasificación son la pérdida de la altura, o sea, la disminución del Wheeler, en el caso de las tipo 3, en las tipo 4 la traslación lateral de la tuberosidad o del cuerpo, del calcáneo, y las tipo 5 las que tienen ya una lesión a nivel del tobillo. El tratamiento en sí, como dijimos, la tipo 0 habitualmente se hacen osteotomías o exostosectomías, pero no se artrodeza porque no hay artrosis. Las tipo 1 se hace artrodesis in situ, las tipo 2, perdón, se hace artrodesis modelante o con osteotomía. Las tipos 3 habitualmente requieren artrodesis en bloque para devolverle altura al astrágalo, a la subastragalina, digamos, y volver a alinear el pie. Las tipo 4 requieren osteotomías y luego artrodesis, y las tipo 5 son las más complejas, en donde hay que hacer osteotomías, artrodesis, injerto o incluso procedimientos a nivel del tobillo. Estos son unos casos sacados de la literatura. Esta es una tipo 3, en donde, fíjense cómo el calcáneo nunca recuperó el Wheeler, quedó chato, por lo tanto uno no lo puede artrodezar en esa posición porque el astrágalo va a quedar demasiado horizontal el piso, por lo tanto se hace una artrodesis con injerto, ¿bien? En donde uno le vuelve a recuperar la altura al astrágalo, perdón. Esto es otro ejemplo de una tipo 3. Fíjese cómo acá había quedado chato el astrágalo, el calcáneo, acá uno no lo puede artrodezar en esa posición, hay que devolverle, digamos, en este caso con una doble osteotomía, la altura y la posición del calcáneo. Tipo 4 son complejas porque además de los chatos tenemos esto que es toda una traslación hacia el lateral de la pared del calcáneo, por lo tanto acá hay que hacer una osteotomía en donde uno vuelve a recolocar la cola del astrágalo, la tuberosidad posterior, abajo, alineado con la tibia y con el astrágalo, y recién ahí hacer la fijación. Bueno, redondeando, digamos, este tema, importante saber que son las fracturas más frecuentes del retopié.
habitualmente se dan en pacientes varones, caídas de altura en ámbito laboral, el ataque es obligatoria. Ojo las fracturas en lengua, porque necesitamos reducirlas de forma urgente. Esas son las fracturas en las que el residente tiene que llamar al médico y avisar, porque si ese paciente lo citamos a las 48 horas, probablemente ya tengamos una lesión de partes blandas difícil de manejar. El resto de las fracturas tenemos que tener tiempo y sentarnos a planificarlas, esperar las partes blandas. El abordaje lateral se sigue usando, no es que ahora solamente existe el seno del tarso, porque está de moda. Hay que saber usarlo, sobre todo en fracturas muy complejas, sabiendo que tiene más índice de complicaciones, pero que si uno es respetuoso con la anatomía, lo más probable es que no vaya todo bien. El seno del tarso se usa, tiene menos complicaciones, pero tenemos una visión más limitada, por lo tanto corremos el riesgo de no reducir de forma adecuada el calcáneo, y eso es malo. No solamente hay que basarse en la reducción de la articulación, sino también hay que ver lo extraarticular, sobre todo la altura, el varo, el valgo. La complicación más frecuente sabemos que es la artrosis o la consolidación viciosa, y son fracturas complejas que conviene derivar a cirujanos con experiencia. Si conocen a alguno, avisen nomás. Bueno, creo que los casos son un poco complejos, no sé si quieren que los veamos o quieren que charlemos si tienen alguna duda.